El día de hoy vamos a continuar con un estudio que hemos estado haciendo los domingos acerca de la Trinidad. Pero debido a que el día de hoy tenemos, digamos, algo particular y diferente a lo que venimos haciendo los domingos con la Trinidad, creo que era bueno hacerlo en un estudio de miércoles con ustedes. Sé que este video también seguramente lo ven otras personas por nuestro canal de YouTube, pero principalmente está dirigido para los miembros y los asistentes de nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Cristiana de Cali, en este estudio de miércoles. Pero ¿qué es lo diferente en esta serie de la Trinidad que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a tratar la Trinidad desde una perspectiva histórica. Entonces quiero aclarar que este no es un sermón o una predicación bíblica, sino que más bien va a ser como una clase o un estudio de historia de la iglesia en relación con la doctrina de la Trinidad. Pero para comenzar, pues podemos comenzar leyendo un versículo en 2 de Corintios, capítulo 13, el versículo 14. Dice así termina la segunda carta a los Corintios por el apóstol Pablo. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y tenemos claro que esta es una declaración trinitaria del apóstol Pablo, con el cual está despidiendo la carta, y quisiera con ese versículo en meditación en nuestras mentes orar y pedirle al Señor que nos bendiga en esta clase que vamos a tener el día de hoy acerca de la historia de la iglesia con respecto a la Trinidad. Así que oremos. Padre, te doy gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar juntos. Y te damos gracias, Señor, porque hoy, como iglesia, no estamos en un vacío teológico, sino que somos el resultado de siglos atrás, de hombres fieles que han procurado ser fiel a la palabra, Señor. Particularmente el día de hoy, pensando en la Trinidad, Señor, sabemos que a lo largo de la historia de la iglesia fiel ha creído, Señor, en la esencia de un Dios trino. Te damos gracias por la fidelidad de hombres que han dado sus vidas aún por esta doctrina, por el trabajo teológico que han hecho para definirla, y te pedimos que el día de hoy nosotros podamos ser parte de ese legado, ser parte de esa historia de la iglesia que continúa creyendo de manera correcta lo que tú has revelado de ti mismo, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que nos dirijas y que en este estudio pues, seamos todos edificados y que podamos, Señor, retener lo bueno, lo que sea acorde con las Escrituras, y que tú nos bendigas, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, como les mencionaba, el día de hoy vamos a estar viendo la Trinidad en la historia de la iglesia. Y ya como lo hemos visto en mensajes anteriores, la Trinidad es un concepto bíblico que ha creído la iglesia desde el inicio. Con esto lo que estoy diciendo es que la Trinidad no es una invención de la historia de la iglesia, sino que tiene su sustento en las Escrituras. Cuando estudiamos las Escrituras con detenimiento nos damos cuenta que la Trinidad es enseñada en ella. Esta es una enseñanza bíblica basada en el Antiguo y Nuevo Testamento y se resume en 3 postulados que también hemos visto en mensajes anteriores. Número 1, existe un solo Dios verdadero. Número 2, el Dios verdadero subsiste eternamente en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu. Lo que estamos diciendo en este segundo postulado es que hay una pluralidad en la esencia divina. Y el tercer postulado es que cada una de las personas de la Trinidad son verdaderamente Dios. 3 declaraciones puntuales acerca de la Trinidad. Un solo Dios verdadero, con esto estamos enfatizando el monoteísmo bíblico, que solamente existe un Dios. Cuando hablamos de la Trinidad no estamos hablando de la adoración de 3 dioses diferentes, sino un solo Dios que subsiste eternamente en 3 personas. En segundo lugar, dijimos que el Dios verdadero subsiste eternamente en una pluralidad de 3 personas. Y el tercer postulado es que cada una de las personas de la Trinidad son verdaderamente Dios. Para un análisis bíblico de estas 3 afirmaciones, yo les animo a que escuchen el mensaje anterior llamado La Trinidad y la Biblia. Pero el día de hoy vamos entonces a estar viendo el desarrollo histórico de la doctrina de la Trinidad en la iglesia. Lo que vamos a intentar el día de hoy es darnos cuenta que esta es una doctrina que ha sido creída históricamente por la iglesia. Y nosotros como parte de la iglesia pues necesitamos continuar con este legado. Así que comencemos, pensemos en
hacia el año 325 después de Cristo. Estamos hablando 300 años después de que Cristo ha entregado su vida en la cruz. Pues hay algo que es fundamental y es llamado el Concilio de Nicea. Y como les dije, pues hoy vamos a estar viendo varios concilios, varias partes de la historia de la iglesia. Les animo a que tomen nota para que puedan seguir, digamos, este recuento. Concilio de Nicea en el 325. En esta época aparece el primer concilio de la iglesia para aclarar temas doctrinales fundamentales. No solamente se habló de la Trinidad, pero la Trinidad fue un tema fundamental hacia este año. Y miren que esta idea de concilios, ¿qué son? Es hombres prominentes, pastores prominentes de la iglesia, líderes y teólogos de la iglesia se reúnen en un sitio, en una ciudad, en determinado lugar, para tratar de definir qué es lo que cree la iglesia acerca de ciertos temas. Esta idea de los concilios bíblicos no solamente es una idea de la historia de la iglesia, sino que aparece también en la Biblia. Por ejemplo, en Hechos 15 tenemos un concilio donde las autoridades de la iglesia en esa época apostólicas se reunieron para definir algunos temas y asuntos doctrinales. En aquella época pues estaban hablando de se tiene que seguir la ley del antiguo pacto, la ley del judaísmo para ser cristiano. Así que se reúnen líderes prominentes y llegan a una definición diciendo, bueno, no son necesarias las obras de la ley para ser salvo, para seguir a Jesucristo. Así que ese es un concilio que aparece en Hechos 15 y luego tenemos aquí lo que llamaríamos un concilio entre líderes prominentes, entre pastores prominentes. Esto sucedió en el año 325 en la ciudad de Nicea. Pero ¿cuál era el contexto de este primer concilio en Nicea? El emperador Constantino había asumido la religión cristiana como la religión oficial del imperio. Y algunos historiadores, o digamos a lo largo de la iglesia, se ha visto esta adhesión del cristianismo a la religión oficial del imperio como algo bueno, pero también como algo malo. ¿En qué sentido que Constantino haya hecho el cristianismo como la religión oficial es algo bueno? Bueno, la persecución terminó. Podríamos decir que eso fue algo bueno. Ahora el cristianismo podía ser propagado con libertad, sin problema. Era aún no solamente no perseguido, sino que era impulsado. Pero ¿cuál es la parte negativa? El hecho de que el cristianismo se hiciera parte de la religión oficial del imperio, pues permitió que también el imperio empezara a influenciar algunas áreas del cristianismo, o digamos de lo que la iglesia oficialmente creía. Pero también algunos han dicho que no era algo malo que la iglesia estuviera bajo persecución. El hecho de que la iglesia estuviera bajo persecución mantuvo pura a la iglesia. A veces cuando una iglesia no está pasando por momentos difíciles, por pruebas, entonces puede entrar en relajación, en ser laxos en cuanto a su seguir a Jesucristo. Así que bueno, esto de que el cristianismo fuera la religión oficial puede tener cosas buenas como puede tener cosas malas. Pero es en ese contexto. Constantino había establecido el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. La persecución terminó, así que la iglesia gozaba de privilegios y tranquilidad. Sin embargo, pues como he dicho, esto puede tener cosas positivas y cosas malas. En ese contexto que estamos viendo ahí, hacia el año 325, en la ciudad de Alejandría surgió una controversia entre Alejandro, que era el obispo de la ciudad, y un hombre llamado Arrio. Esto, digamos, son nombres ahí, pero son buenos memorizarlo, pero algunos de ustedes pueden identificar. Este Arrio es el precursor o el que inicia lo que hoy en día conocemos como el arrianismo. El arrianismo. Ese Arrio era un hombre que tenía mucha popularidad, que enseñaba en la iglesia de aquella época y tenía gran popularidad por varias razones. Número uno, era un hombre muy estudiado, un hombre que conocía bastante de la teología, aparentemente. Pero además de eso tenía gran carisma a la hora de predicar y a la hora de enseñar. Tenía gran elocuencia. Así que aquí tenemos un hombre educado, con gran elocuencia, pero con un problema fundamental, con herejía en su entendimiento doctrinal. Pero ¿qué pasó? Como era un hombre educado, que tenía prominencia y que hablaba muy bien, logró convencer a muchas personas de su doctrina equivocada. ¿Qué quería defender Arrio inicialmente? Quería defender el monoteísmo. ¿Qué es esto? Que existe un solo Dios verdadero. Pero ¿cómo quiso defender esta idea del monoteísmo?
intentó defender el monoteísmo diciendo que Jesucristo no era Dios. Que Jesucristo no era Dios. ¿Qué enseña el arrianismo históricamente? Y este es un término fundamental. Arrianismo como herejía. El arrianismo enseña lo siguiente: es la negación de que Jesús es Dios, o que al menos no es del mismo nivel que Dios, que el Padre, como lo enseñan los testigos de Jehová. El Padre creó al Hijo en algún momento, es lo que enseñan los arrianos. Dios luego solo usa al Hijo como un instrumento para crear todas las cosas, pero el Hijo no es Dios según el arrianismo. En otros términos, lo que enseñó Arrio es que el Logos no es eterno, no es de la misma naturaleza, de la misma sustancia que el Padre, sino que es algo diferente, algo creado posteriormente. El Padre, siendo la sustancia divina eterna, luego en el tiempo crea al Hijo. Y por eso entonces no es cosustancial con el Padre. Esto es herejía, esto está equivocado. Alejandro, que es el hombre que estaba defendiendo la posición contraria, la posición bíblica, ¿qué defendía? Defendía que el verbo o el logos de Dios era eterno, es eterno y por consiguiente es Dios mismo. Así que tenemos en esta discusión inicial a Alejandro defendiendo la posición bíblica trinitaria y tenemos a Arrio defendiendo lo contrario, negando la divinidad eterna de Jesucristo, mientras que Alejandro defendía lo que la Biblia enseña. Debido a que Arrio fue reconocido como un buen orador, ganó muchos adeptos con su posición, que era una gangrena que se iba desarrollando por toda la iglesia en aquella época. Sonaba bien a los oídos de las personas, pero era una infección dañina. Y así siempre funciona la gangrena. Los falsos maestros vienen, envuelven a las personas, enseñan sus ideas que suenan llamativas, tienen cierta apariencia de lógica, pero son contrarias a la Biblia y engañan a muchas personas. ¿Qué pasó en esta época? Arrio empezó a ganar muchos adeptos, empezaron muchas personas a creer esta idea de que Jesucristo era una especie de semidios, que era alguien creado en la eternidad, en algún punto de la eternidad, como si hubiera tiempo, pero que no era de la misma naturaleza y de la misma esencia de Dios. Es más, se empezaron a crear himnos, se empezaron a crear canciones y refranes enseñando el arrianismo. Y con esto para enfatizar algo, miren, los himnos y lo que cantamos como iglesia es sumamente importante. Hoy en día hay muchas personas que cantan cosas que son herejía en iglesias cristianas, entre comillas. Lo que cantamos siempre ha sido fundamental para el pueblo de Dios. Es más, algunas porciones del Nuevo Testamento, algunos estudiosos bíblicos dicen que son cantos que cantaba la iglesia primitiva. Algunas cosas que aparecen en Colosenses, en Filipenses, cantos que cantaba la iglesia de Dios. Así que una de las estrategias que se utilizó en tiempos de Arrio era hacer canciones cantando cosas que eran falsas. Por ejemplo, ¿qué decían algunas de estas frases que se volvían repetitivas o que eran, digamos, refranes populares? Había cantos que decían: hubo un tiempo cuando él no era. Hubo un tiempo cuando él no era. Hubo un tiempo cuando el verbo no existía. Hay cantos históricos con esto que era herejía. Como lo explica Justo González, que es un historiador, lo explica de la siguiente manera. Esto quiere decir que el verbo de Dios no era eterno, sino que era una criatura de Dios. Esto es una herejía, lo que se estaba propagando en aquella época. La lucha entre pastores y entre el pueblo se fue haciendo cada vez más grande. No solamente se hizo una lucha entre pastores y teólogos, sino que ahora la gente de la iglesia, de las iglesias, luchaban entre ellos, cada uno tomando su bando. Y lo peor de todo es que Arrio tomando cada vez mayor prominencia y la gente empezando a creer que Jesucristo era un ser creado. La segunda persona, el verbo, era creado y no eterno como el Padre. La controversia creció entre los obispos de las diferentes ciudades, creando divisiones en toda la iglesia. Y de allí es que se convoca en el 325 este concilio de Nicea. ¿Cuáles son algunas características de este concilio? Pues para conocer lo que sucedió históricamente. Se reunieron más de 300 obispos en Nicea,
que era una ciudad que estaba al frente de Constantinopla, y ahí estaban 300 hombres de diferentes ciudades, pastores prominentes, que se reunieron en esa ciudad para aclarar y decir, bueno, esto se está convirtiendo en un problema doctrinal y necesitamos como iglesia, como iglesias locales de diferentes ciudades, definir cuál es la posición bíblica. Arrio no estuvo presente, primero porque ya había sido removido de su cargo por la herejía, entonces no ostentaba posición de obispo, pero en su representación fue un hombre llamado Eusebio de Nicomedia, que representó la idea arriana de negar la divinidad de Jesús. Enseñaba que el verbo no era Dios, sino que era una criatura de Dios. La reacción general de muchos obispos que ni siquiera habían escuchado esta posición fue de rechazo. ¿Y por qué fue de rechazo? Porque la iglesia había creído desde sus inicios que Jesucristo era Dios. Es más, ¿por qué fue que fue tan impactante en ese concilio esta idea arriana? Porque los obispos empezaron a decir, ¿cómo es posible que alguien esté enseñando esto si nosotros hemos adorado a Jesucristo desde el principio? Si la base del gozo de nuestra salvación es adorar a Jesucristo porque Él es Dios quien nos salvó. ¿Cuál era el punto en cómo se defendió la idea de la Trinidad? No se hizo principalmente probando, digamos, todos los lugares donde aparece que cada uno de los miembros de la Trinidad es Dios, sino probándolo de una manera muy sencilla. Si Jesucristo es el autor de nuestra salvación y Jesucristo no es Dios, entonces nuestra adoración se está yendo a una criatura y no al Dios que es el único que puede salvar. Ese fue el argumento principal de los obispos de aquella época. Si Jesucristo no es Dios, entonces ¿quién nos salvó? ¿Alguien que no es Dios? Entonces ¿a quién estamos adorando? A alguien que no es Dios. Esa fue la reacción inicial. Hubo un rechazo generalizado. Aunque se estaba propagando en algunos lugares, los obispos de aquella época en Nicea estuvieron en general defendiendo la idea de que el verbo es eterno, de que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, es cosustancial con el Padre, Dios eternamente. Miren, había personas en esos 300 años de la iglesia que ya habían muerto por adorar a Jesucristo como Dios. Así que venir a esta conclusión ahora era como decir, entonces los mártires de la iglesia hasta ahora ¿qué? Han muerto por una criatura y no por estar adorando a Dios. Así que este era un tema fundamental. Aquí aparece otro personaje en el concilio de Nicea que es fundamental en esta discusión, Atanasio. Atanasio era diácono en Alejandría. O sea, era un diácono que apoyaba el servicio de Alejandro. Pero es muy interesante porque cuentan los historiadores de que Atanasio fue llevado como diácono a este concilio porque parece que su prominencia estaba llegando y que todos estaban identificando que este iba a ser el próximo obispo de Alejandría. Entonces, algunos dicen que fue llevado como diácono a este concilio pues por su prominencia y que parecía que ya tenía la ruta de que en los próximos años sería nombrado como obispo o pastor de la iglesia en Alejandría. Y justamente eso fue lo que pasó. 3 años después fue nombrado obispo cuando murió Alejandro. Atanasio pasó su vida defendiendo la idea de que el Hijo era de la misma sustancia del Padre, que era el Dios eterno. Si Jesús no es Dios, entonces los pecados de la humanidad no habían sido expiados porque solo Dios puede haber hecho una expiación de esta manera. Si los arrianos tenían la razón, entonces nosotros le debemos nuestra salvación a un ser inferior, a una criatura. Esto es equivocado. Miren, los que sostienen que hubo un tiempo en que el Hijo no era, roban a Dios de su palabra como saqueadores. Esa es una frase de Atanasio. Los que sostienen que hubo un tiempo en que el Hijo no era, roban a Dios y a su palabra como saqueadores. Finalmente, después de la controversia y la discusión, se llegó a algo conocido como el credo de Nicea. Y yo hoy les voy a estar leyendo algunos apartes de algunos credos históricos. Miren, esta Biblia es una Biblia de estudio que se llama la Biblia de Estudio de la Reforma y fue editada por R.C. Sproul. Esta Biblia me parece muy valiosa porque en la parte de atrás tiene los credos históricos de la iglesia. Y eso realmente es lo que yo más destaco de esta Biblia de estudio, la parte de los credos históricos. Les voy a leer el credo niceno, todo completo porque fue un credo corto en cuanto a
respecta a la Trinidad. Dice así el credo niceno: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, y por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por el Espíritu Santo fue encarnado de María la Virgen y fue hecho hombre, y por nosotros fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y ascendió al cielo y estando a la diestra del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y quien habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa y universal y apostólica, y reconocemos un solo bautismo para la remisión de los pecados, y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo por venir. Amén. Miren, esto fue lo que se concluyó en Nicea, luego con algunas ediciones en otros concilios, pero es lo que ha creído la Iglesia históricamente. Algunos énfasis del credo niceno. Número 1, afirma el monoteísmo bíblico. ¿Cómo comienza? Creemos en un solo Dios. Así que Nicea concluye el monoteísmo bíblico, o lo define, o lo pone claramente. Un segundo énfasis del credo niceno: afirma la deidad de Jesucristo. Y miren, hermanos, creo que ustedes ya entendieron por qué esto no lo estoy haciendo un domingo, sino que lo estoy haciendo en un estudio de miércoles. Porque hoy estamos viendo un estudio de la historia de la Iglesia, que tiene su lugar, y vamos a ver eso al final, tiene su importancia. Pero lo fundamental cuando estudiamos la Trinidad, más allá que todo lo histórico, es lo que dice la Biblia misma, la exégesis bíblica. Pero es bueno, en un estudio de miércoles, de mitad de semana, que nos detengamos y miremos qué ha creído históricamente la Iglesia. Quiero hacer esa pausa porque sé que comúnmente no estamos acostumbrados como Iglesia a esto. Siempre estamos acostumbrados a estar en el texto bíblico. Pero creo que un miércoles es una buena oportunidad para hacer un estudio histórico. ¿Qué más enfatiza el credo niceno? Afirma la deidad de Jesucristo. Ustedes pueden conseguir estos textos fácilmente. Aparte de la Biblia de estudio, pues en internet se puede conseguir el credo niceno fácilmente. ¿Dónde se afirma la deidad de Cristo? Por ejemplo, dice que Jesucristo es Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero. Hay una declaración explícita de la deidad de Cristo. Luego dice consubstancial o consubstancial con el Padre. Está hablando de que la sustancia misma de Dios, que es única e indivisible, el Hijo es consubstancial con el Padre y con el Espíritu. Eso dice Nicea. Por el cual todas las cosas fueron hechas. Una vez más hay un énfasis en que es Dios porque es el creador. ¿Qué más afirma este credo niceno? Afirma la eterna generación del Hijo. Este es un concepto complicado, no lo podemos ver hoy en detalle, pero esto es lo que ha afirmado la Iglesia históricamente. ¿Cómo lo dice en el credo niceno? Engendrado del Padre antes de todos los siglos. Algunas personas pueden tener la tendencia a pensar de, bueno, esta expresión engendrado puede significar creado, pero no significa esto. Lo que está hablando es de la relación eterna que existe entre el Padre y el Hijo. Para que sea el Hijo, pues tiene que ser engendrado por el Padre, pero no en el tiempo. Y esto es difícil para nosotros porque todo lo nuestro es en categorías de tiempo. Usted en un momento no existía, pero llegó a existir cuando fue engendrado por sus padres. Pero hablando de un Dios eterno, que es trino, eternamente ha existido como Padre y eternamente ha existido la segunda persona de la Trinidad como el Hijo, ¿sí? La eterna generación del Hijo es una doctrina que enseña que Jesús es engendrado eternamente por el Padre, no en un momento en el tiempo, sino eternamente, sin principio y sin fin. Esta doctrina es necesaria porque habla del Hijo teniendo una relación filial con su Padre eternamente. Eternamente ha existido. El énfasis claro en Nicea es que dice no creado. Jesús
no es una criatura de Dios cuando estamos hablando del Logos eterno. Por supuesto, cuando hablamos de la encarnación, pues entra voluntariamente a hacer parte de su creación. Pero cuando estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, ha existido eternamente, no como una criatura de Dios. Eso es importante afirmarlo. ¿Qué más afirma Nicea? Afirma la adoración que se requiere hacia el Espíritu como Dios. ¿Qué dice el credo? Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado. O sea, Nicea está diciendo que el Espíritu debe ser adorado como Dios. Bueno, aquí tenemos una parte inicial acerca de Nicea que es fundamental con esta, digamos, controversias acerca de la Trinidad. Luego de la controversia después de Nicea, algunas personas no quedaron satisfechas con esta declaración y las controversias continuaron. El arrianismo, ¿en qué seguía insistiendo? Seguía insistiendo en que el Hijo no es Dios, y hasta nuestros días el arrianismo todavía tiene grupos que defienden esta idea. Los testigos de Jehová niegan la deidad de Cristo y por eso entonces no son nuestros hermanos, no son cristianos. Y esto es muy importante entenderlo. Cualquier persona que niega la Trinidad, cualquier persona que niega la deidad o la verdadera humanidad de Cristo, entonces no es de Dios, es lo que dice Primera de Juan. ¿Qué otro grupo había? Pues estaban los arrianos insistiendo en que Jesús no es Dios, seguían los defensores de Nicea, que enfatizan que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre, sin división, que es Dios verdaderamente, pero ustedes saben, en este tipo de controversias siempre aparece un tercer grupo. ¿Cuál es ese tercer grupo? El que dice, pues hagamos una mezcla, dejemos contentos a todos. Y eso también es antibíblico. Miren, algunas personas a veces piensan que la solución es siempre ir al medio de la controversia. Y en la teología no funcionan las cosas así. ¿Qué fue lo que propusieron estos de la tercera posibilidad? Decían que el Hijo era de una sustancia semejante a la del Padre. Entonces dijeron, bueno, tenemos una solución para dejar contentos a todos. No es igual de la misma sustancia del Padre, pero tampoco es de una sustancia completamente diferente. Es de una sustancia semejante al Padre. Bueno, eso también es herejía. Hay un debate que surgió con 3 palabras en griego. Y miren, esto tal vez va a sonar complicado inicialmente, pero no es para nada complicado. Pues espero que al final puedan ver lo que es así. Hay 3 palabras. ¿Cuáles son esas 3 palabras? Homoousios. Homoousios. ¿Qué significa homoousios? Significa de la misma sustancia exactamente. Esa es la posición bíblica. Jesucristo es homoousios, de la misma sustancia exactamente. Hay otra palabra que solamente tiene diferencia una i en la mitad. Homoiousios. Homoiousios. ¿Qué significa esa que tiene la i en la mitad? De una sustancia similar. Jesucristo es de una sustancia similar al Padre. Algunos están ahí con sus cabezas negando, mostrando que entienden. Esa es la herejía, ¿cierto? ¿Cuál es la tercera palabra en griego? Heterousios. Heterousios, de una sustancia diferente. Estas 3 palabritas hicieron parte de toda esta controversia. Es más, algunos llegaron a decir, estamos luchando por una I, por una letra de diferencia. Pero esa letra de diferencia hace la diferencia radical. Homoousios significa de la misma sustancia exactamente, homoiousios de una sustancia similar y heterousios de una sustancia diferente. Las 2 últimas son herejía y la primera es lo que ha creído la historia de la iglesia de manera unánime en los que han sido fieles a la doctrina de la Trinidad. El Hijo es de la misma sustancia exactamente que el Padre y que el Espíritu. Luego hubo un grupo de teólogos y predicadores llamados los padres capadocios. ¿Cuál es el nombre de estos 3 teólogos y predicadores trinitarios? Basilio de Cesarea, o también le llaman Basilio el Grande, en el 330 al 379, fue obispo de Cesarea y fue clave en el desarrollo de la doctrina trinitaria. ¿Cuál fue otro de estos padres capadocios? Gregorio de Nisa.
del 332 al 395. Este fue obispo de Niza. Y otro llamado Gregorio Naciseno, amigo cercano de la familia de los otros dos capadocios y que sería también patriarca de Constantinopla. Así que ahí tenemos a Atanasio, recuerden, una de las figuras claves, Alejandro, que también estuvo ahí, y ahora tenemos a tres figuras prominentes en la historia de la iglesia, los padres capadocios, Basilio de Cesarea, Gregorio de Niza y Gregorio de Naciaceno. Todos estos eran teólogos expertos que trataron de llevar la doctrina de la Trinidad, digamos, a un siguiente nivel, siendo más claros en los términos, explicando. Estos hombres eran expertos también en filosofía y trataron de formular la enseñanza trinitaria de una manera detallada. Contribuyeron a la definición de la Trinidad, a la que se llegó luego en el Concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo, que llegó a ser la versión, digamos, final de Nicea. Luego en Constantinopla se siguió desarrollando estos credos, pero siempre se hizo bajo la base de Nicea, haciendo algunas modificaciones y aclarando los términos. Luego llegamos entonces a este concilio que yo ya mencioné, que es el Concilio de Constantinopla, en el 381 después de Cristo. Este fue el primer concilio en Constantinopla, reafirmó lo que se había dicho en Nicea, como que era algo correcto, pero refinó un poco más las declaraciones y atacó dos herejías que estaban circulando también en la época, hacia el 381 después de Cristo. ¿Cuál fue la primera herejía que atacó Constantinopla primero? Combatió el apolinarianismo, que niega la verdadera humanidad de Cristo. ¿Qué enseña el apolinarianismo? Enseña que Cristo no era verdaderamente humano, que tenía un cuerpo humano, pero que de alguna manera el Logos había acompañado ese cuerpo humano. Es como si estuviera un títere, ¿sí? Dios hubiera utilizado un cuerpo humano como un títere. Era como si tuviera un cuerpo humano, pero no un alma humana. Pero si esto es verdad, entonces Cristo no pudo morir por humanos verdaderos, porque nosotros somos humanos con carne verdadera, pero con un alma humana. Jesucristo no solamente usó un cuerpo, o más bien no usó un cuerpo, sino que se hizo hombre, verdaderamente. En Constantinopla se corrigió este error del apolinarianismo. Y el segundo error que se corrigió en Constantinopla, primero, fue el sabelianismo o monarquismo, que es una especie de modalismo. Ya lo hemos visto en nuestros estudios anteriores. ¿Y qué es el modalismo? Esta idea de que existe un Dios que se manifiesta de diferentes modos. A veces se manifiesta como el Padre, a veces se manifiesta como el Hijo, a veces se manifiesta como el Espíritu. Es esta idea que algunos han enseñado como el agua. El agua, H2O, a veces es sólido, a veces es líquido y a veces es gaseoso. Algunos utilizan la ilustración del agua para enseñar la Trinidad, pero eso es herejía, eso es modalismo y tenía sus raíces en el sabelianismo y monarquismo. Así que en Constantinopla primero se combatieron también estas herejías, esa especie de modalismo donde se niegan las diferentes personas de la Trinidad o donde se niega la humanidad de Cristo, como lo vimos en el apolinarianismo. Luego continuamos con otro concilio en el 431 después de Cristo, que es el concilio de Éfeso. Concilio de Éfeso. Y hermanos, para que sepan, voy a tratar de poner todos estos concilios en un cuadro donde esté la fecha, esté el nombre del concilio y cuál fue la doctrina que se defendió en ese concilio. Un cuadrito para que ustedes puedan tener. ¿Qué se combatió en el primer concilio de Éfeso en el 431? Se combatió el nestorianismo, que es la idea de dos personas en Jesucristo. Recuerden cómo se define la doctrina de Jesucristo, y aquí ya estamos hablando de cristología. Cristo es una sola persona con dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. ¿Qué enseñaba el nestorianismo? Que había dos personas en Jesucristo, el Logos divino acompañando las acciones de la persona humana. Eso fue lo que se combatió en Éfeso en el 431 y luego tenemos otro concilio que es clave. Miren, este es un concilio clave para que lo tengan en esta doctrina de la Trinidad. El concilio de Calcedonia. Realmente la fidelidad histórica de la iglesia en cuanto a la Trinidad
siempre se ha fijado en Calcedonia en el año 451. Lo que se definió en Calcedonia es tan preciso, tan exacto, que realmente históricamente la Iglesia ha tratado de seguir esa declaración que se dio en Calcedonia. Este fue el cuarto concilio general de la Iglesia y seguía teniendo el propósito de clarificar la doctrina de la Trinidad. Su énfasis fue establecer la doctrina de la unión hipostática. Hay un mensaje que Benjamín Beuring, uno de los maestros de nuestra Iglesia, enseñó explícitamente acerca de la unión hipostática y que lo pueden revisar luego con atención. Pero, ¿qué fue lo que defendió Calcedonia? Número 1, condenó el arrianismo, que niega la deidad de Cristo. Condenó el apolinarianismo, que niega la completa humanidad de Cristo. Condenó el nestorianismo, que enseña que Jesús era dos personas. Y condenó el eutiquianismo, uno más. ¿Qué es el eutiquianismo? Suena difícil, pero es fácil de entender. ¿Qué es el eutiquianismo? Que en Cristo había una mezcla de las dos naturalezas. Tal vez si ustedes han visto películas de niños como Hércules, ¿sí? Que Hércules era como una mezcla, un revuelto entre Dios y hombre. Eso no es lo que pasa en la unión hipostática. No es como una tercera categoría, como una mezcla entre Dios y hombre. Eso no es Jesucristo. Es una persona con una verdadera naturaleza humana y una verdadera naturaleza divina, pero no una mezcla revuelto entre los dos. Tal vez revuelto no es el término más teológico, pero lo podemos entender, ¿sí? También esto se condenó ahí en este concilio de Calcedonia. La declaración de Calcedonia es una declaración ortodoxa que la Iglesia ha creído a lo largo de los siglos. De una manera sencilla podríamos decirlo así: una iglesia que no cree lo que se declaró en Calcedonia es una iglesia que se está apartando de la fe histórica en cuanto a la Trinidad. Les voy a leer algunos apartes de Calcedonia, que realmente es tremendo cómo lo declararon. Esta va a ser una sección extendida, pero yo creo que vale la pena leerlo. Pero como el maligno no cesa de suplantar las semillas de la ortodoxia por medio de su propia cizaña y siempre inventa algo nuevo contra la verdad, por lo tanto el Señor, en su habitual cuidado por la raza humana, despertó el celo a este fiel y ortodoxo emperador y ha llamado a sí mismo a los jefes del sacerdocio de todas partes, a fin de que mediante la acción de la gracia de Cristo, el Señor de todos nosotros, podamos eliminar cada elemento nocivo de las ovejas de Cristo y enriquecerlas con la hierba fresca de la verdad. Esta es la introducción de Calcedonia, diciendo que se estaban reuniendo ahí para apartar toda la mentira que se estaba propagando. Ahora, ¿qué es lo que creían o qué es lo que definían en Calcedonia? Dice así: creemos en un solo Dios, Padre todo soberano, creador de todas las cosas visibles e invisibles, en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito, esto es, de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios, verdadero, engendrado, no creado, coesencial con el Padre, por quien todo fue hecho, tanto en el cielo como en la tierra, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por el Espíritu Santo fue encarnado de María, la Virgen, y fue hecho hombre, y por nosotros fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y ascendió al cielo y estando a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. También creemos en el Espíritu Santo, soberano y dador de vida. Pero los que dicen que hubo algún momento en que Él no existió y antes de haber sido engendrado no era, y que Él fue hecho de la nada, o que dicen que el Hijo de Dios es de una naturaleza o esencia diferente, o mutable, o cambiable, a estos la Iglesia universal y apostólica los declara como anatema. ¿Qué más dice? Calcedonia continúa diciendo: nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos unánimes enseñamos que se ha de confesar un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo que es perfecto en deidad y el mismo que es perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, el mismo con cuerpo y alma racional, consustancial con el Padre en cuanto a su naturaleza divina y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a su naturaleza humana, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado, engendrado por el Padre
en la eternidad en cuanto a su naturaleza divina. Sin embargo, en estos últimos días, este mismo, por nosotros y para nuestra salvación, nacido de María, Virgen, la Theotokos, en cuanto a su naturaleza humana, reconocemos a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, en sus dos naturalezas sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única persona y en una única subsistencia. Estas dos naturalezas no están de ningún modo partidas o divididas entre dos personas, sino que están en uno y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo. Como los profetas nos instruyeron desde el principio, como el mismo Señor Jesucristo nos enseñó y como el credo de los padres nos lo ha legado. Pero el punto es que Calcedonia declaró claramente la doctrina de la unión hipostática, una sola persona con dos naturalezas. Declaró la doctrina de la Trinidad, que el Hijo es cosustancial con el Padre y con el Espíritu. Luego tenemos otro concilio, que fue el segundo concilio de Constantinopla en el 553, donde se hicieron algunas clarificaciones sobre Calcedonia y especialmente se atacó el nestorianismo y el eutiquismo, que ustedes ya saben qué significa porque lo vimos hace unos minutos. Ahora, ¿qué sigue en la historia de la Iglesia? El tercer concilio de Constantinopla, en el 680 después de Cristo. Fue en contra de la idea de que Jesús solo tenía una voluntad que era la divina. Pero aquí lo que se aclaró en este concilio es que debido a que Jesús tenía dos naturalezas después de la encarnación, cada naturaleza debía tener una voluntad, la voluntad divina y la voluntad humana. Y es por eso que Jesús en la encarnación se sujeta con su voluntad humana a la voluntad del Padre. Pero esto solo sucede después de la encarnación. Y esto ha traído muchas controversias en los últimos años acerca de la Trinidad, porque es importante destacar esto, que la sujeción de voluntad del Hijo solo sucede después de la encarnación, porque antes de la encarnación solo existía una voluntad en la esencia y naturaleza de Dios, en la naturaleza divina. En Nicea II, en el 787 después de Cristo, se siguió condenando el arrianismo y el resto de herejías cristológicas y antitrinitarias. Pero miren algo muy interesante, se afirmó la veneración de imágenes e íconos de María, de Cristo y de los ángeles. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque aquí estamos viendo que aunque hay un concilio para defender la Trinidad, ya cuando han pasado los siglos, ya se empieza a ver que empieza a haber una degeneración aún de la teología, aún dentro de estos concilios de múltiples iglesias. Se seguía defendiendo la Trinidad, pero incluyeron que se podía empezar a venerar íconos de María, Cristo y los ángeles. ¿Y por qué menciono esto en este punto? Miren, porque nuestro fundamento siempre tiene que ser exegético primero. Nuestro fundamento para creer en la Trinidad tiene que ser porque hemos probado bíblicamente que la Trinidad es una doctrina bíblica. La historia de la Iglesia tiene su parte en reforzar, en argumentar que esto es lo que hemos creído históricamente. Pero todas nuestras doctrinas tienen que ser basadas en exégesis bíblica. No son los documentos de la historia de la Iglesia lo que es nuestro fundamento principal. Miren, nos deben dar soporte, pero el fundamento principal es la palabra. Los credos históricos no son inerrantes ni son inspirados por Dios. ¿Y por qué estoy haciendo esta aclaración en este momento? Porque veo con preocupación en algunos movimientos reformados que lo que sucede es que ponen primero sus credos históricos, sus confesiones de fe, y eso es lo que tiene preeminencia. Es más, enseñan al pueblo de Dios exposiciones de sus credos y de sus confesiones. El orden importa mucho. Ustedes saben que en esta serie de la Trinidad ya llevamos varios estudios
probando bíblicamente la doctrina de la Trinidad. Ahora estamos llegando al análisis histórico, como un refuerzo, como una parte de probar que esto es lo que la iglesia ha creído. Pero nuestro fundamento no son los credos, no son las confesiones, es la exégesis bíblica. Hay que prestar mucha atención, porque hay personas que se les enseña primero esto es lo que dice el credo, esto es lo que dice la confesión, y luego probar con algunos versículos eso que ya, digamos, le dijeron que era la verdad. Yo creo que eso es peligroso, es dañino, y así no debe funcionar como el pueblo de Dios cree las doctrinas que cree. Primero, nosotros debemos creer exegéticamente. Con exegéticamente, ¿qué estoy diciendo? Que nuestra interpretación tiene que salir del texto. Nuestro sistema doctrinal tiene que salir del texto bíblico. Así que no estoy echando por la borda los concilios, los credos, se los estoy leyendo, se los estoy enseñando, creo que son importantes, pero creo que muchos hoy en día están poniendo por encima sus credos antes que la Biblia, por encima que la Biblia, y eso realmente es peligroso. Empezamos con la exégesis y luego vemos cómo esta exégesis debe estar enmarcada en el entendimiento histórico. Eso también es muy importante. Si yo estoy estudiando la Biblia y mi conclusión es una conclusión que nunca ha creído la historia de la iglesia, bueno, para eso me ayuda la historia de la iglesia, para yo no salir con novedades, con cosas raras, pero comienzo con el estudio bíblico. Así que si yo estudio la Biblia y llego con una conclusión diferente a lo que ha creído la iglesia de la Trinidad, pues yo soy el que estoy en el error. No puedo creer que soy tan creativo o que soy alguien que vi mucho más que estos hombres que entregaron su vida por definir esta doctrina. Pero siempre nuestro entendimiento tiene que surgir primero del estudio bíblico. Mi advertencia es ¿por qué? Porque hay algunos que están siendo más fieles a su sistema histórico y a sus credos que a una exégesis bíblica seria. Y al final van a tener que dar cuentas delante de Dios por eso. Miren, todavía falta un poco, porque pues estamos en la historia de la iglesia, así que falta un poco, pero les animo a que puedan estar ahí concentrados y puedan seguir en este estudio y este barrido histórico. ¿Cuál es otro punto fundamental? Llegamos más o menos al año 1050 después de Cristo. 1050 después de Cristo. Hubo una división entre la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. La división de la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Comúnmente de ahí en adelante la iglesia de Oriente fue llamada la iglesia ortodoxa. ¿Y por qué sucedió esta división en el 1054 después de Cristo? Bueno, se dividió por algo que se llama la cláusula Filoque. La cláusula Filoque. ¿De qué se trata esta cláusula Filoque? Bueno, que en el concilio de Nicea, que luego fue traducido en otros idiomas, se puso una frase, una cláusula. ¿Qué era esa cláusula? La cláusula es: el Espíritu proviene del Padre y del Hijo. La iglesia oriental no aceptó esa última partecita, de que el Espíritu también proviene del Hijo, sino que ellos creían que el Espíritu solamente provenía del Padre. Y por esas tres palabras se dividió la iglesia de Oriente y de Occidente. Toda la controversia por esto, todo parece decir que parece ser que en la traducción que se hizo al español en Toledo en el 589 se añadió la frase "y del Hijo", pero realmente esto es lo que creemos, y creemos que hay sustento bíblico para creer que esa expresión es correcta, que el Espíritu procede tanto del Padre como del Hijo, ¿sí? Siendo consustancial con el Padre y con el Hijo, el Espíritu. Creemos que el Espíritu, por inspiración divina, procede eternamente tanto del Padre como del Hijo. Así que eso es lo que creemos también actualmente nosotros, y hay una división por algo que podría ser un tema menor, pero pues tiene sus implicaciones. Luego, otra etapa de la iglesia, que es la Edad Media. En la Edad Media no hubo mucha controversia acerca de la Trinidad en la Edad Media, al menos no controversia conocida. Pero más bien esta fue una época de desarrollo teológico acerca de cómo pensar en la Trinidad y relacionarse con un Dios trino. Es más, surgieron muchas obras de arte donde se trataba de representar la Trinidad de múltiples formas. Un teólogo de aquella época, con el cual no estamos de acuerdo en todo lo que dijo, y que principalmente sus razonamientos eran muy filosóficos, es Tomás de Aquino.
Pero ¿qué pensaba o qué dijo Tomás de Aquino? Por ejemplo, en su Suma Teológica, ¿qué dijo? Una esencia de tres personas y tres personas de una esencia. Una definición de Tomás de Aquino acerca de la Trinidad. ¿Qué más dijo? Las relaciones en Dios no son un accidente en un sujeto, pero son la esencia divina en sí mismo. Son su subsistencia, porque la esencia divina subsiste. Así que la persona divina significa una relación de subsistencia. ¿Qué estaba queriendo decir con esto Tomás de Aquino? Que el Padre está caracterizado por la paternidad en la relación que tiene con el Hijo. Ha subsistido eternamente siendo el Padre del Hijo eterno. El Hijo está caracterizado por la filiación en relación con el Padre. Eternamente el Hijo ha sido el Hijo del Padre. Y esto es muy importante para corregir la idea que algunos tienen, que piensan que Jesucristo vino a ser el Hijo en la encarnación, o que tal vez el Padre lo adoptó en el bautismo. Esto no es correcto. El Hijo ha sido el Hijo eterno, aún antes de la encarnación. Y con respecto al Espíritu, se habla de la expiración, que caracteriza al Padre y al Hijo. Y también se utiliza el término procesión para hablar de la procedencia del Espíritu. ¿De dónde procede el Espíritu? Eternamente procede del Padre y del Hijo. Tomás de Aquino dijo, si hubiera alguna desigualdad en las personas divinas, entonces no tendrían la esencia, la misma esencia. Y eso quiere decir que las tres personas no serían Dios, lo cual es imposible bíblicamente, porque la Biblia enseña que las tres personas de la Trinidad son Dios. Luego llegamos a la Reforma Protestante. Y ustedes saben que los temas de la Reforma Protestante principalmente no fueron la Trinidad. Los protestantes en general, aún digamos en conexión con la Iglesia Católica, pues creían y creen en la doctrina de la Trinidad. ¿Cuál fue el énfasis de la Reforma Protestante? Dos temas principales: la justificación por la sola fe sin necesidad de las obras. Ese era el error del momento. Y miren esto tan interesante. El pueblo fiel de Dios siempre se ha levantado para defender y poner una línea entre lo que es verdadero y lo que es falso. Siempre el pueblo fiel ha hecho eso, poner la línea. En la época de la Reforma, la Trinidad no era la discusión. ¿Cuál era la discusión? La justificación por la sola fe. La Iglesia Católica estaba enseñando que la salvación debía ser por fe, pero más obras. Eran necesarias las obras. Ahora sale Martín Lutero y luego los reformadores y dicen, no. La salvación es solo por la fe, porque es un regalo de gracia. Así que esa fue la discusión principal. Pero hubo otra discusión en la Reforma, que es ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Jesucristo es la cabeza de la iglesia o el Papa es la cabeza de la iglesia? Esos fueron los dos elementos fundamentales en la Reforma Protestante. Pero ¿qué enseñó entonces Martín Lutero acerca de la Trinidad? Les leo. En la divina majestad existe una esencia individual. Sin embargo, existe de tal modo que existe primero la persona llamada Padre y de él existe una segunda persona que es el Hijo, engendrado desde la eternidad, y procediendo de estos dos el tercero, llamado el Espíritu Santo. Estas tres personas no están separadas la una de la otra, como si fueran dos o tres hermanos o hermanas, más bien subsisten en una y eterna, sin división e indivisa esencia. Esto es lo que dice Martín Lutero en un sermón que predicó sobre la Trinidad. Luego la doctrina trinitaria también hizo parte de la confesión de Habsburgo, que es la confesión que han creído las iglesias luteranas a lo largo de la historia. Juan Calvino hizo un desarrollo de la doctrina trinitaria en su teología sistemática llamada Los Institutos de la Religión Cristiana. Muy bien, voy a leerles unos apartes de la Trinidad de Juan Calvino. Y es muy interesante porque Juan Calvino, yo creo que pensaba similar a nosotros. Toda esta cantidad de palabras raras, ¿sí? ¿Será que sí tenemos que hablar de la Trinidad de esa manera? Y él lo explica de una manera bien interesante. Miren lo que dice. Se pueden emplear palabras que no se encuentran en la Escritura para hablar de doctrinas bíblicas. Miren lo que dice. Es exagerado considerar extrañas palabras que no se hallan en negro sobre el blanco de la Escritura, porque eso significaría entonces que toda predicación debería hacerse únicamente palabra por palabra de la Escritura,
si por palabras extrañas se entienden las que son fruto de una grotesca invención, de la superstición o una invitación a la discusión más que a la edificación, que se utilizan sin necesidad real y sin fruto evidente, y que pueden herir a alguien entre los creyentes o que resten sencillez a la escritura. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, está diciendo que si se van a inventar palabras que no son útiles para aclarar la doctrina o que van a lastimar a un creyente, definitivamente no se deben usar, deben ser rechazadas. Pero miren lo que continúa diciendo. Pero ¿por qué impedirnos exponer en términos más claros las cosas que se exponen de manera oscura en la escritura? Si nuestras explicaciones expresan fielmente la verdad de la escritura y lo hacemos con sobriedad y con un buen método, eso es lo que hacemos cada día. ¿Qué más hay que pensar? Que se ha admitido que la iglesia tuvo que utilizar palabras como la Trinidad y como la palabra persona. Lo que está diciendo aquí es que si es útil para explicar algo que no es tan fácil de entender, pues entonces él piensa que es correcto. Aquí dice, esta palabrita mostraba la diferencia entre los verdaderos cristianos y los herejes. Algunas veces se han dado palabras que se acuñan para poder definir algo y dividir. Y miren, esto ha pasado y sigue pasando hoy en día. Por ejemplo, predicación expositiva. ¿Aparece predicación expositiva en la Biblia? No. ¿Qué es predicación expositiva? Pues la predicación bíblica. La predicación que siempre ha creído la historia de la iglesia. Pero debido a que hay tanto error en la predicación hoy en día, tocó inventarse un término para distinguirla de toda la falsedad que hay hoy en día. Cesacionismo es una doctrina, una palabra que no aparece en la Biblia, pero se pone el término porque ya que hay una confusión tan grande acerca de los dones espirituales, entonces los teólogos de la época tratan de definir en una palabra cuál es la posición bíblica y correcta. Así que esto es lo que ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia. Bueno, esto en cuanto a Calvino en sus institutos de la religión cristiana, pues probando la Trinidad y diciendo que la cree profundamente. Luego venimos a una época después de la Reforma y aquí tenemos un barrido de la historia de la iglesia. Aquí algunos por lo menos tienen que tener una idea de cuál fue la historia de la iglesia. ¿Qué siguió después de la Reforma? Los puritanos. Los puritanos. Estos fueron los herederos de la doctrina del calvinismo, de la doctrina de la Reforma, ¿sí? ¿Qué creyeron los puritanos acerca de la Trinidad? Bueno, lo que se ha creído históricamente, pero hicieron algo muy especial. Trataron de aplicar la vida del cristiano y cómo el cristiano se relaciona entonces con esta Trinidad. Y ahí hay unos textos muy hermosos acerca de cómo el creyente puede relacionarse con la Trinidad. Hay un libro que les recomiendo y estoy tratando de recomendarles lo que se encuentra en español. Hay muchas cosas en este tema que no se encuentran en español, pero este libro es clave. Una teología puritana. Tiene 2 capítulos que hablan de la Trinidad. El capítulo 5 habla de los puritanos y la doctrina de la Trinidad y el capítulo 6, John Owen y la comunión con el Dios Trino. Este puritano John Owen explicando cómo relacionarnos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Yo espero tratar un poco de eso en el sermón que vamos a tener final de la Trinidad el domingo, que ya va a ser más la aplicación de toda esta doctrina. Luego tenemos la Confesión de Westminster, que por tiempo no debería leerla, pero les quiero leer, para que todo quede aquí y ustedes lo puedan tener. Y ustedes son pacientes y están animados como yo con este mensaje de la historia de la iglesia. Confesión de Westminster, que fue un documento clave para la iglesia reformada en Inglaterra y que también acogieron las iglesias en Escocia y que históricamente las iglesias reformadas han creído en la Confesión de Fe de Westminster. Miren, les voy a leer solamente unos apartes del capítulo 2 en Westminster. Miren lo que dice. Hay un solo Dios, vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones, es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre y absolutísimo. Hace todas las cosas según el consejo de su propia, inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amorosísimo, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad. Perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Además, es justísimo y terrible en sus juicios, que detesta todo pecado y que de ninguna manera declara como inocente al culpable.
Y en el capítulo 2, en la sección 3, miren lo que dice. En la unidad de la divinidad hay tres personas, de una misma sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Ustedes pueden notar una continuidad de lo que la historia de la iglesia ha creído, siglo tras siglo, generación tras generación. No es coincidencia. Por eso es que algunas personas que quieren venir y tal vez tratar de ser muy creativos, pues realmente están haciendo daño si están tratando de manipular la Trinidad. Miren, también les quiero leer la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. En el capítulo 2, el versículo 3. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo, de una misma sustancia, poder y eternidad, poseyendo cada uno la plenitud de la esencia divina, y sin embargo la esencia permanece sin división alguna. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no está dividido ni en su naturaleza ni en su ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Esta doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y de nuestra consoladora dependencia de Él. Así que esto es lo que ha creído la historia de la iglesia, el pueblo fiel de Dios históricamente. Muy bien, con esto vamos pasando al final, entrando en la iglesia moderna, Los teólogos prominentes en sus teologías sistemáticas en la iglesia moderna también han presentado una defensa de la doctrina trinitaria. Ustedes saben que no podría entrar en cada una de las teologías y cuál ha sido el énfasis de cada uno de los teólogos, pero por lo menos les voy a mencionar algunos teólogos que han hecho una declaración clara de la Trinidad y que lo han tratado en sus teologías sistemáticas, ya hablando, digamos, de la iglesia después de la Reforma y los puritanos. Podríamos primero comenzar con Guillermus a Brakel en los 1700, en el volumen 1, en uno de sus capítulos, habla de las personas divinas. Tiene una sección para hablar de las personas divinas. Luego tenemos a Francis Turretin, más o menos en los 1623, en el volumen 1, en el tercer tema, habla de el uno y trino Dios. Esa es una sección que tiene Turretin ahí. Luego tenemos a Charles Hodge, que en su teología sistemática en el capítulo 6 habla de la Trinidad. Luego tenemos a un teólogo que se llama Herman Bavinck, hacia 1921, en el volumen 2 de su teología, en el capítulo 6, habla de la Santa Trinidad. Y ese texto de Bavinck es muy interesante porque el desarrollo que Bavinck hace acerca de la paternidad de Dios y cómo la paternidad de la primera persona de la Trinidad es tan especial, y él aún utiliza unos términos ahí que son complicados, pero es tremendo porque él habla del no engendrado y cómo eso tiene un fundamento en el Padre como el dador. Y bueno, algo que es realmente hermoso, meterse a estudiar lo que uno alcanza con su mente acerca de la Trinidad. Pero Bavinck habla acerca de la paternidad de Dios de una manera muy especial. Luego tenemos a Louis Berkhof, el capítulo 8 de su teología habla de la Santísima Trinidad. Y un predicador, más que un teólogo, pero pues también que ha influenciado a muchísimas personas, es Charles Spurgeon, en 1861. Un hombre que admiramos muchísimo por su fidelidad doctrinal, pero también por su predicación. Y yo les voy a leer algunos apartados de lo que Spurgeon decía acerca de la Trinidad. Se necesita la Trinidad para hacer al cristiano. Se necesita la Trinidad para animar al cristiano. Se necesita la Trinidad para completar al cristiano. Se necesita la Trinidad para crear en el cristiano la esperanza de gloria. Siempre me gustan estos pasajes que nos acercan tanto a la Trinidad. Hagamos una pausa y adoremos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu,
como era en el principio, ahora y siempre será, por los siglos de los siglos. Es muy dulce ser llamado a ofrecer un culto especial al único Dios en la Trinidad de sus divinas personas y sentir el corazón fácilmente inclinado a ello, como lo sentimos nosotros a esta hora. Miren qué más dice: cuando digas Salvador, recuerda que hay una Trinidad en esa palabra, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, siendo este Salvador tres personas bajo un mismo nombre. No puede ser salvo por el Hijo sin el Padre, ni por el Padre sin el Hijo, ni por el Padre y el Hijo sin el Espíritu. Pero así como son uno en la creación, así son uno en la salvación, trabajando juntos en un solo Dios para nuestra salvación. Y a ese Dios sea la gloria eterna por los siglos de los siglos. Una última frase de Spurgeon: hay un deleite mutuo en las personas de la Santísima Trinidad, de modo que cada persona divina se deleita en glorificar a las demás. Incluso así Dios se glorifica a sí mismo. Y esto lo vemos tanto en el Nuevo Testamento, como cada persona de la Trinidad está apuntando a que el otro sea adorado. Otro predicador prominente, Martyn Lloyd-Jones, más o menos en 1899 a 1981, escribió un libro llamado Las Grandes Doctrinas de la Biblia, y el capítulo 8 se llamaba Los Nombres de Dios y la Trinidad, de Martyn Lloyd-Jones. Digamos que podría leerles algunos apartados, pero por cuestión de tiempo no lo puedo leer. Este libro creo que solo está en inglés, no en español, el de Martyn Lloyd-Jones. Pero teólogos actuales, más actuales de la iglesia, que han hecho un énfasis en la doctrina de la Trinidad. Tenemos a Matthew Barrett con su libro Trinidad Simple, el Padre, el Hijo y el Espíritu no manipulado, que tiene un argumento muy especial que les voy a mencionar en unos minutos, y es que hoy en día la gente no está negando la Trinidad, pero manipulan la Trinidad para perseguir sus propios propósitos. Y les voy a hablar de eso en un momento. Otro teólogo muy destacado es Robert Letham, con su libro sobre la Santa Trinidad. Otro que se llama Scott Swain, que se llama La Trinidad y la Biblia. Este hombre escribió. Michael Reeves, que fue un libro que les he mencionado en esta serie, que se llama Deleitándose en la Trinidad, y lo tenemos en español. Muy bueno. La Trinidad Esencial, editado por Carl Truman, que es un historiador de la iglesia. Y en español hay un libro que yo creo que vale la pena tener, que es Evis Carballosa, un libro escrito originalmente en español, Jesucristo el Incomparable. Este libro es tremendo porque en su primera sección va atacando cada una de esas herejías que les he mencionado en este estudio, y luego pues hace un recorrido a lo largo de la historia de la iglesia acerca de la doctrina cristológica. También hay un libro de la historia de la iglesia en español, que es este de Justo González, que se llama Breve Historia de las Doctrinas Cristianas. Es un libro con las doctrinas principales y un recorrido histórico. Hay un libro que es clave en nuestros tiempos de historia de la iglesia para los que leen inglés, que es este libro que se llama Historical Theology. Este estudio que he estado dando hoy ha estado basado principalmente en este libro de Allison y este libro de Justo González, de Historia de la Iglesia. Pero estos algunos, digamos, para que puedan tener, especialmente el de Carballosa, si lo pueden obtener en español, es una bendición para tratar de contrarrestar todas estas herejías cristológicas que han existido. R.C. Sproul, en nuestros tiempos, un defensor de la Trinidad. John Piper, bajo la influencia de Jonathan Edwards, siempre un énfasis trinitario. John MacArthur y Richard Mayhew, en su teología sistemática y doctrina cristiana esencial, definen la Trinidad de la siguiente manera: Dios es absoluta y eternamente una esencia que subsiste en tres personas distintas y ordenadas, sin división y sin replicación de esencia. Eso es lo que dice MacArthur en su teología sistemática. Hermanos, hoy en día, en general, la iglesia evangélica cree en la Trinidad. Es más, se ha puesto eso como en algunos círculos, esa es la única categoría de sana doctrina, creer en la Trinidad. Por supuesto hay más elementos, pero en general la iglesia evangélica cree en la Trinidad. Pero ¿saben cuál creo que es el problema hoy en día? Que no entendemos la doctrina de la Trinidad. Simplemente la gente dice, yo creo en la Trinidad, pero no entiende qué es lo que estamos diciendo. Y por eso estamos estudiando esto en nuestra iglesia. Porque es importante no solamente decir que creemos, sino que entendemos y podemos ser defensores de la doctrina trinitaria. Hoy en día, aunque no se está negando mucho la Trinidad en círculos evangélicos y cristianos, ¿saben qué está pasando?
Como dice Matthew Barrett, se está manipulando la Trinidad para diferentes propósitos. Y con esto voy a ir terminando. Por ejemplo, la Trinidad, algunos la usan para defender el socialismo. Dicen que todos los miembros de la Trinidad son iguales, entonces debemos replicar esto en la política, haciendo todos los miembros de la sociedad una sociedad igualitaria. Ven que no se está negando la Trinidad, pero ahora cogen la Trinidad para sus propias agendas sociales o políticas. Usan la Trinidad para defender el ecumenismo. Como hay diferencia y unidad en Dios, asimismo nosotros tenemos que unir todas las religiones, sabiendo que todas apuntan a un solo Dios, como en la Trinidad. Bueno, ya vemos que tal vez no se está negando la Trinidad, pero se está manipulando para sus propias agendas. Usan la Trinidad para defender el ecologismo. Dicen que Dios es una esencia también con la naturaleza y con su creación. Ustedes han escuchado esto. Eso realmente es panteísmo, que la naturaleza es Dios. Aquí le llaman la Pachamama o la madre naturaleza, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar la naturaleza porque si no estamos dañando o matando a Dios mismo. Yo creo que tenemos que cuidar la naturaleza porque somos administradores de lo que Dios nos ha dado, pero no porque la naturaleza es Dios. Eso también es herejía. Algunos defienden el feminismo desde la Trinidad, ya que los miembros de la Trinidad son iguales. Asimismo, el hombre y hombres y mujeres no tienen que tener ninguna diferencia. Entonces defienden el feminismo. Pero hay otros que también defienden el complementarianismo, hablando de los diferentes roles en el matrimonio desde la Trinidad en la eternidad. Y ahí cometen también un error, poniendo diferentes voluntades en la esencia divina antes de la encarnación. Y eso es problemático, como ya también lo vimos. Así que miren, hay que creer la Trinidad y no tratar de usar la Trinidad para defender cualquier idea que a mí se me ocurre y que puede cuadrar con la Trinidad. Eso es peligroso. Finalmente, algunos han llegado a usar la Trinidad para defender el homosexualismo, diciendo que personas homogéneas en su sexo, así como Dios es homogéneo en su esencia, entonces pueden unirse. Miren, esto es blasfemia. Pero ¿qué estamos diciendo con esto? No solamente es creer y decir que creo en la Trinidad, sino que es creer en la Trinidad como es presentada bíblicamente y como hemos visto hoy, como ha sido defendida históricamente, y no utilizar la Trinidad para los propósitos malvados que cada persona pueda tener. Conclusión: la doctrina de la Trinidad es una doctrina bíblica. Eso ha sido probado exegéticamente en los mensajes anteriores. Pero además de eso, hoy podemos concluir que la Trinidad es también una doctrina histórica. Es lo que la iglesia fiel ha creído a lo largo de los siglos. Separarse de la doctrina trinitaria es separarse de la fe verdadera en Jesucristo. Y termino con 1 Juan 4, 2 al 3. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El que se vaya en contra de que el Hijo ha venido en carne, y eso tiene implicaciones, que es Dios que se ha hecho carne. El que niegue esto, entonces no es de Dios, tiene el espíritu del anticristo. En otras palabras, lo que está diciendo 1 Juan 4, 2 al 3, el que niegue la Trinidad no es de Dios, no puede ser salvo. Tiene el espíritu del anticristo. Miren, es una doctrina bíblica, pero además es una doctrina histórica. Y estamos llamados a creerla, estudiarla y defenderla. Ese es nuestro llamado. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra y por también la historia de la iglesia, Señor. Porque hay tantas doctrinas que hoy personas están enseñando de manera errada solamente porque ha habido un descuido de estudiar la historia de la iglesia. Te damos gracias por hombres que han entregado su vida por defender la sana doctrina. Y te pedimos que hoy en nuestra generación nosotros hagamos nuestro papel, lo que nos corresponde hoy, Señor, que es ser fieles a lo que tú nos has entregado, al depósito de la fe, que peleemos la buena batalla por la fe que ha sido entregada una vez a los santos y que hoy en nuestra generación es nuestro turno de hacer nuestra labor. Ayúdanos, Señor, guíanos, defiéndenos y dirígenos. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.